Bueno, estamos de regreso, son las 2:38. La gente nos pidió platicar sobre el fenómeno de la niña. Que pudiéramos entrar un poco en detalle, sé que son pocos minutos, sé que tenemos poco tiempo, pero abordarlo, por supuesto, con invitados en la mesa, con especialistas. Tenemos tanto al doctor Ignacio Arturo Quintanar, que es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, y está el doctor Sergio Natán Rocha, de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana, ambos, por supuesto, en la línea. Doctor Ignacio Arturo Quintanar, le saludo con gusto. Gracias por tomar esta comunicación. ¿Qué podríamos, sé que tenemos poco tiempo y hay que charlar y dialogar y pimponear, pero ¿cómo podríamos definir el fenómeno de la niña, doctor? Bueno, ese fenómeno es parte de una oscilación que ocurre debido a que la atmósfera y el océano tienen un juego entre ellos, ¿no? Y entonces, cuando está el niño es la fase caliente, cuando está la niña es la fase fría, y eso implica que en el país observemos que durante el niño no tenemos tantas precipitaciones durante el verano, mientras que con la niña hay más precipitaciones. Básicamente eso es lo que es. Oiga, doctor Ignacio Arturo Quintanar, pero bueno, ahora con el niño, pues fue un super niño, ¿no? Porque hizo mucho calor, pues, doctor. Sí, exacto. Ese niño se superpuso ya al cambio global que estamos experimentando, y entonces se hizo mucho más intenso, ¿no? De hecho, hasta la semana pasada todavía teníamos circulaciones atmosféricas con aire que desciende. Le llamamos a eso una dorsal. Tiene que ver con altas presiones, y esas altas presiones inhiben la convección y por tanto hay sequía, ¿no? Entonces todavía no dejamos de tener el niño, o sea, el niño está muy debilitado y todavía estamos en una fase de transición. Eso se mide con un índice que es una temperatura que miden en promedio en una zona del Pacífico, ¿no? En el Pacífico Central. Entonces, lo que nos dicen esos números es que aún no hemos dejado de tener el niño, pero que se está debilitando rápidamente, y lo más probable, o sea, los expertos creen que transitaremos a una niña, pues no sabemos tampoco qué intensidad vaya a tener esa niña, pero 85% se sabe que vamos a transitar, la probabilidad es de 85% que transitaremos a una niña. O sea, sí, casi seguro. Sí, eso es interesante, doctor, porque, bueno, y aprovecho también para saludar al doctor Sergio Natán Rocha, que nos toma la comunicación. Doctor, a ver, vivimos un niño, por supuesto, con temperaturas extremo, ¿no? Y ya platicábamos un poco también con el doctor Ignacio Arturo Quintanar. Sé que esto todavía es prematuro, pero ¿cómo pudiéramos esperar la niña? Pregunta a la gente que si también sería una super niña, ¿no? Pues como ocurrió en el tema del niño, doctor. Sí. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, sí, también así como lo explicaba mi antecesor, ¿no? en la charla, pues hay pronósticos de la Secretaría con la meteorología y con agua, las cuales nos indican que pues pueden haber una cantidad de lluvia pues bastante interesante, ¿no? En este ciclo que viene, precisamente pues esto implica que pues tenemos que tomar pues las previsiones necesarias, ¿no? Para estar prevenidos en caso de que se vengan lluvias atípicas, ¿no? Que pudiéramos tener en los ciclos que vienen, en los meses. A ver, doctor Rocha, a ver si puede moverse un poco. No sé si es viento o algo rosa con su celular que impide escucharlo de manera correcta. Vamos a ver si ya lo podemos escuchar. Doctor Rocha, entonces, hemos estado ahorita experimentando lluvias aquí en el estado de Veracruz muy fuertes. ¿Pudiera ser esto la línea que marque el desarrollo en los días por venir en el tema de la niña, o también es prematuro y hay que ir día con día, doctor? Sí, estamos hablando de una transición que se viene dando, ¿no? Como
explicaba, ¿no? Los tiempos, podríamos decir que es prematuro, aunque los pronósticos sí indican que pues vamos a tener cantidades importantes de lluvia. Entonces tenemos que estar prevenidos, ¿no? Sí, hay que estar prevenidos. Por ejemplo, recientemente ahora con el paso de la tormenta tropical Alberto, dejó afectaciones en la zona norte, también en la zona centro, Jalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba. En el transcurso de la semana charlamos con el doctor Alejandro Jaramillo, que es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y nos dijo, aquí justamente platicamos con él, nos habló de las características de la niña, la cual forma parte de un ciclo natural global. A ver, vamos a escuchar lo que dijo y ahorita continuamos con la charla. Hay aguas por debajo de la temperatura promedio. Pero hay que recordar, esto que está ocurriendo en el océano está acoplado a la atmósfera. O sea que el océano se está calentando o enfriando, pero eso viene acompañado en cómo se mueven las masas de la atmósfera que están acopladas con el océano. Y eso hace que, aunque el fenómeno de la niña y el niño está ocurriendo en el Océano Pacífico, todas las masas de aire de la atmósfera se cambien su movimiento y, por lo tanto, cada lugar del planeta reacciona de una forma diferente. En algunos lugares, los movimientos de la atmósfera favorecen que se forme precipitación, se forme lluvia, mientras que en otros lugares la atmósfera hace que sea más difícil que se forme lluvia y entonces tenemos sequías en cierta región, o no necesariamente sequía, pero sí menos precipitación en cierta región. Oliva Noticias. Una pregunta, doctor Ignacio Arturo Quintanar, y lo hace la gente también. Cuando está esta transición, pues, que nos platicaba un poco la transición del niño a la niña, ¿tiene características diferentes esa transición a cuando ya están solamente como fenómenos? O sea, es decir, de manera única la niña, ¿tiene diferentes características a cuando se juntan ambos fenómenos? Sí, es muy... cuando transitamos vamos hacia un estado neutral en el cual no hay ni niña ni niño, estamos en el índice, marca un número muy pequeñito. Y entonces, en ese momento, la atmósfera es más impredecible. O sea, de hecho, el niño y la niña nos dan, como lo decía el doctor, no... El niño y la niña están asociados, el niño está asociado a una sequía y la niña a un aumento anómalo de precipitación. Cuando estamos en el momento neutro es muy difícil saber o predecir, ¿no? En escalas de meses, por ejemplo, o de semanas. Entonces, por ejemplo, Alberto realmente no lo podemos asociar a la niña. En realidad, lo único que podemos decir es que es parte de la transición. Y hay que recordar esto muy bien, que cuando tenemos niñas, el número de huracanes en el Atlántico, en el Golfo de México, en el Golfo y en el Atlántico disminuyen, en tanto que, aumentan. Durante la niña, el número de huracanes en el Golfo y el Atlántico aumenta. Eso es lo que se da. Cuando hay niños, se inhiben. Entonces, recordar que la niña nos trae más huracanes en el Golfo y en el Atlántico, y el niño los inhiben, o sea, es menos. Lo opuesto pasa en el Pacífico. En el Pacífico, durante el niño hay huracanes, y de hecho Otis fue uno de esos huracanes. Ahora, ¿por qué serán más intensos o menos intensos los huracanes? No lo sabemos, son preguntas de investigación. Entonces el público hace preguntas muy fuertes, muy importantes e interesantes, pero nosotros todavía no tenemos esas respuestas bien puestas, ¿no? Sí, ¿qué más quisiéramos? Por supuesto, de momento darle información completa, pero bien nos queda claro que eso también tiene que ver con pues cómo se van desarrollando las situaciones. Por ejemplo, doctor Sergio Natán Rocha, pregunta a la gente también que, bueno, asociado, o si no asociado, pero aunado pues al tema de la niña, pueden estarse presentando, y creo que de alguna forma ya lo abordamos, ¿no? Pueden estarse presentando depresiones, pueden estarse llegando fenómenos que incrementen aún más
las características de la niña. ¿Cierto, doctor? ¿Es así o no? Sí, bueno, vamos a entender, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente bien. Que ha habido situaciones, pues también que en algún momento dieron características interesantes al niño, que hicieron que se acumulara una cantidad de energía en la tierra, ¿no? Uh-huh. Obviamente la tierra tiende a como parte de su dinámica a tratar de disipar energía, ¿no? Y esa energía es precisamente cuando viene el efecto de la niña, pues de alguna forma a cambiar la dinámica en algunos aspectos en cuanto a la cantidad de precipitación, a la velocidad de los vientos con las que se dan algunos fenómenos como las tormentas tropicales o los huracanes. Uh-huh. ¿Por qué niña y por qué niño, doctor? ¿Por qué los nombraron así? Bueno, parte histórica, ¿no? En la cual muchos fenómenos que se dieron en las latitudes norte, por la zona ecuatorial, ahí en el área del Pacífico, se daban por las fechas del Día del Niño, ¿no? Que nosotros manejamos por el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de eso es que a esa parte del fenómeno se le nombra el niño, ¿no? Y a su contraparte, pues precisamente le llaman la niña, ¿no? Interesante. Platicamos, le comentaba durante la semana con el doctor Alejandro Jaramillo. Vamos a escuchar un fragmento más de lo que nos dijo. Habló sobre el tema de las autoridades de protección civil y ahorita vamos a abordar un poquito esto con ustedes, cómo se tienen que actuar ante estas circunstancias. Esto es lo que dijo. Desde un punto de vista de protección civil, en realidad nosotros no podemos hacer mucho, o sea, no podemos cambiar si va a haber una sequía o no va a haber una sequía, o si van a haber inundaciones o no van a haber inundaciones. Pero el conocimiento de saber si se viene un fenómeno niño o un fenómeno la niña, sí es muy importante, porque si a mí me dicen que en esta región donde yo estoy trabajando, Protección Civil está trabajando en una región, y en esa región la niña favorece lluvias, entonces yo sé que si hay un pronóstico de la niña, yo debo prepararme para que en ese año o en ese periodo donde se desarrolle la niña, yo tengo que preparar a la población y tengo que preparar todos los protocolos de protección civil para atender más inundaciones de lo que esperaría en un año normal. Entonces, aunque no podemos hacer mucho, no podemos realmente hacer nada para cambiar lo que va a pasar, sí podemos adelantarnos y prepararnos para los escenarios que pueden ocurrir. Oliva Noticias. Entonces, en esta circunstancia, doctor Ignacio Arturo Quintanar, se debe tener claro, o lo más claro que se pueda, la duración del niño y la niña. Me queda claro por lo que nos han comentado que no es del todo, no está marcado pues en calendario, termina este día, pero sí hay cierto acercamiento hacia ello. ¿Cuál es entonces, doctor, el tiempo que dura la niña en términos históricos, pues? Bueno, hay una variabilidad ahí. De los datos que tenemos puede durar un par de años, por ejemplo, ¿no? O un año, depende. Puede ser, por ejemplo, que hay niñas muy intensas que duran solo un año y hay niñas que no son tan intensas que duran 2, 3 años. Entonces, todo el ciclo del niño de subir y bajar en la anomalía de temperaturas, pues puede ocurrir todo eso entre 5 o 7 años. Es de 4 a 7 años más o menos. Es un fenómeno oscilatorio, pero muy poco periódico, o sea, no es perfecto, ¿no? Como la oscilación de un péndulo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es bastante caótico, pero sí, entonces podemos tener niños o niñas muy intensos que duran poco, o bien poco intensos que duran pues 3 o 4 años incluso. Sí, qué interesante. Entonces, con esto que nos comenta, doctor, y le pregunto, doctor Sergio Natán Rocha, entonces, ante esta variabilidad que tienen tanto el niño como la niña, ahí está la importancia de la preparación y de los protocolos
perfectamente bien estudiados que debe tener protección civil para estar preparados ante las circunstancias, doctor. Sí, efectivamente, actualmente tenemos que estar conscientes de que la atmósfera, la Tierra ha tenido cambios interesantes en sus dinámicas y tenemos que estar de manera resiliente, ¿no? Junto con las autoridades y nosotros también como ciudadanos, estar prevenidos y estar muy pendientes, pues, de todas las recomendaciones que se nos hacen, ¿no? Para, pues, si son temporadas como las que se pueden venir en estos meses o años, ¿no? De lluvias que pueden ser muy intensas por momentos, ¿no? Y que pueden causar inundaciones, como ocurrió hace unos días en algunas zonas. Sí. De estar prevenidos, seguir todos esos protocolos y pasos que nos dicte Protección Civil, pues para evitar pérdidas, no tanto materiales como humanas. Sí, y es que justamente Veracruz, por ejemplo, se ha caracterizado históricamente por tener una buena cultura de la protección civil. Sin embargo, es ahí, doctor Rocha, donde hay que apuntalar. Es decir, si bien es cierto, las circunstancias climatológicas son adversas en ocasiones, sí tratar de reducir lo más que se pueda ese margen en los cuales puedan ocurrir desgracias, doctor, ¿no? Creo que no escucho al doctor Rocha. Me parece que el doctor Rocha ya no lo escucho. Doctor Ignacio, se nos cortó la comunicación con el doctor Rocha. Doctor Ignacio Arturo Quintanar. Entonces, bueno, ante esta variabilidad que hablábamos y que nos detallaba usted bien en el tema del niño y la niña, la importancia de la protección civil en estas circunstancias, doctor. Sí, claro, o sea, es evidente que es la cuestión del riesgo a lo que nos llevan este tipo de fenómenos tiene que ser evaluado en distintas escalas de tiempo y de espacio. Entonces, por ejemplo, podemos tener una niña que dure un par de años, como lo decíamos, ¿no? Entonces, en ese interín, en ese periodo, pueden ocurrir bastantes tormentas tropicales que no se desarrollen en huracanes, pero que son también bastante destructivas, ¿no? Entonces, digamos que se tiene que estar monitoreando muy bien esto en espacios de días y de semanas, y en cambio cuando la niña dura mucho, pues tenemos que tomar medidas que sean de más largo plazo. O sea, por ejemplo, se me ocurre, es que no soy experto en riesgo, pero se me ocurre que si uno tiene un mapa de riesgos donde la gente no debe asentarse porque está a un lado de un río, y un río que ya ha tenido históricamente problemas de inundaciones, pues entonces se tiene que hacer algo, o sea, se tiene que impedir que la gente se siga asentando en esos sitios. Por ejemplo, es a largo plazo, ¿no? Pero a corto plazo uno tiene que tomar medidas más rápidas. Ahí están los planes DN3 y todo eso de la Sedena, y entonces se tiene que de inmediato actuar para salvar a la gente, ¿no? Claro. Doctor Sergio Natán Rocha, restablecemos comunicación con usted ya prácticamente, pues, para irnos. Tenemos 3 minutos, vamos a hacer algo rápido con ustedes dos. El tema del cambio climático, por supuesto que ha impactado de manera directa en el niño y la niña, doctor. Sí, como mencionaba yo hace unos momentos antes de que se me cortara la comunicación. Sí. Y hay diversos eventos, sí, propios dentro de la dinámica de nosotros como seres humanos, que hemos propiciado, ¿no?, cambios, ¿no?, en nuestros entornos, y eso pues ha afectado, ¿no?, ciertas contribuciones en la atmósfera de algunos gases, ¿no?, como el CO2, o el manejo que se tenía, ¿no?, por parte de la naturaleza, los árboles, y aparte pues también algunos eventos que se dieron interesantes por parte del sol, ¿no? Entonces todo eso de manera sinérgica se une, y pues tenemos que estar muy muy preparados, ¿no? Porque la naturaleza, la tierra responde buscando de alguna manera, si hay mucho calor, busca neutralizar ese calor, y de repente se vienen olas de frío o viceversa, humedad. Tenemos que estar preparados por estos efectos en los cambios de nuestros climas, ¿no?, en las zonas, etcétera. Sí. Doctor Sergio Natán Rocha, le mando un abrazo y aprecio nos haya tomado esta comunicación para todo el estado de Veracruz. Gracias, doctor.
Sí, muchas gracias por su invitación. Muy gentil, doctor Sergio Natán Rocha. Doctor Ignacio Arturo Quintanar, ¿con qué nos podemos ir? Es decir, la gente escuchó ya algunos temas, ¿no? Podríamos seguir platicando todavía algunos más, pero ¿con qué nos podemos ir? ¿Con qué se puede quedar la gente, pues, en la cabeza después de esta charla, a su punto de vista? Bueno, yo me gustaría decir rápidamente que en este próximo gobierno tenemos que tener muy claro que tenemos que medir más. Tenemos que involucrarnos más en el desarrollo de tecnologías que nos permitan hacer pronósticos más certeros. No podemos ya cambiar la situación de la atmósfera, como lo ha dicho el doctor. Hay un cambio irreversible prácticamente, entonces tenemos que adaptarnos. Adaptación y mitigación son las palabras clave. Adaptación. Y sí, y bien lo dice, ahora que estamos por arrancar nuevos gobiernos, por ejemplo en el estado de Veracruz arrancamos uno también en unos meses, así mismo a nivel federal, pues inversión. Luego a ver si podemos tocar en otra, que lo molestemos otra vez, doctor, los temas presupuestarios, que quizá, como decía usted, no es especialista en los temas de riesgo, ni a lo mejor tampoco en los presupuestarios, pero qué tanto falta, ¿no? Siempre hace falta presupuesto, pero qué tanto, ¿no? ¿Qué tanto hace falta? Le mando un abrazo, doctor, gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muy gentil, doctor Ignacio Arturo Quintanar, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Bueno, pues nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Guillermo Agüero en la información y contenidos, gracias. Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores en producción, gracias. Y Jessy Ramírez en redes sociales. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.